Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol, y sabe ganar la vida y ganar la muerte. Allá me voy a vivir, con gente que planta un árbol y enciende amor. La Federación trabaja con prácticas que tienen referencias milenarias. Son vivencias que nuestros antepasados indígenas auténticamente nos dejaron. Los indígenas se introdujeron a la antesala del deporte moderno. El gusto de dar a conocer estos deportes, el gusto de ver a la gente practicar estos deportes. Cuenta el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, que en el tiempo de la creación se enfrentaron en un juego mítico los hermanos Hunahpu e Xbalanque, representando el lado luminoso, contra los seres de la oscuridad. El juego simbolizó el eterno movimiento del día y la noche, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Al final, los hermanos fueron sacrificados y se convirtieron en el sol y la luna. La arqueología es un pilar del rescate del pasado. A través de los objetos, la arquitectura, los códices y los símbolos, es posible descubrir y descifrar la enorme riqueza de los pueblos que habitaban el país hace más de 500 años. Y el juego no es la excepción. Es una actividad inherente al ser humano de la que se han encontrado múltiples referencias. Uno de los descubrimientos más interesantes es esas figurillas de jugadores encontrados en el rancho El Opeño, en el estado de Michoacán, donde vemos jugadores que tienen un implemento para golpear la pelota. Y a medida que avanzamos en la investigación surgen más y más evidencias de toda la diversidad y la riqueza, no nada más de la práctica, sino de toda la parafernalia alrededor de la práctica, arquitectura, vestuario, rituales, filosofías, mitos, ritos que van alrededor de toda esta práctica. Recuperar la esencia de la historia y la cultura prehispánica no es una tarea fácil. El estudio de los restos arqueológicos y los testimonios iconográficos encontrados arroja una luz en el conocimiento y el rescate de la tradición ancestral. Sin embargo, no es suficiente. Por suerte existe otra fuente que incluso es en muchos casos más importante porque está viva. Es la tradición oral de los herederos de esa tradición y cultura. Así, de generación en generación se han mantenido hasta nuestros días las prácticas milenarias. En el seno familiar y en las comunidades se han transmitido esas actividades que, junto con los rituales y los mitos, eran una parte esencial de su cotidianidad y festividades. La tradición oral es un libro abierto al mundo, hecho por nuestros antepasados, hecho por nuestros abuelos, que va pasando de tradición en tradición y de herencia a herencia. Muy pronto se irá perdiendo por completo si no se toma interés en esto de rescatarlo. Y a mí me llamó mucho la atención porque mi padre lo jugó, yo lo practico y mis hijos lo siguen practicando. Los juegos los vamos aprendiendo con la gente indígena en sus regiones y ellos nos han dado la oportunidad de poder aprender bajo ahora sí que la dirección de ellos. Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol, y sabe ganar la vida y ganar la muerte. Allá me voy a vivir, con gente que planta un árbol y enciende amor. Y ahí estaba, frente a nuestros ojos,
toda esa riqueza que luchaba por tener un lugar en el México moderno. Pero era necesario organizarla, sistematizarla y darle forma para lograr un rescate exhaustivo y consolidar su permanencia. Entonces nos abocamos a hacer una promoción deportiva intensa en la Ciudad de México y sentíamos que una parte importante no estaba reflejada en la promoción sistemática de esta dependencia. Y sí que los deportes de origen prehispánico, que son parte de nuestro origen, de nuestra cultura, de nuestro orgullo, de nuestra nacionalidad, no estaban prácticamente organizados. Un grupo pequeño y entusiasta comenzó a ilusionarse con la idea y fue finalmente, en el año de 1988, cuando se formó la Asociación de Deportes de Origen Prehispánico del Distrito Federal, AC. Comenzó así una amplia tarea de investigación y difusión de los juegos autóctonos. A partir de ahí, como una semilla que germina y va dando frutos, ese mismo año se constituyeron otras asociaciones en distintos estados de la República: Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Sinaloa. Con una recién creada federación, era indispensable luchar para obtener el reconocimiento legal e implementar la práctica de las disciplinas tradicionales a nivel nacional. Tras años de duro esfuerzo y un peregrinar constante tocando muchas puertas, se logró la inclusión de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales en la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, como un aspecto prioritario del Programa Nacional de Educación Física y Deporte. Unos años después, estos juegos se incorporaron a la Dirección del Deporte para Todos. Con esta acción, las disciplinas tradicionales se incluyen dentro de los programas obligatorios en los institutos del deporte y la juventud. El ámbito educativo ha sido un pilar y una preocupación constante para la Federación. Los juegos y deportes autóctonos y tradicionales han sido considerados como un medio complementario para la clase de educación física en las escuelas. Además, son parte del nuevo plan de estudios de las escuelas formadoras de docentes en educación física y deporte a nivel nacional. El trabajo con los niños y sobre todo con los jóvenes también es sembrar la semilla. Los niños tienen una respuesta extraordinaria. Es más, aparte de que tienen la respuesta para practicar los juegos, hacen sus ceremonias también con sus danzas, con sus cantos, y se visten y se hacen grandes carteles adornando el juego de pelota. Que este tipo de actividades motivan tanto la inteligencia y capacidad y habilidades y destrezas físicas del individuo, porque el rebote a mano con pelota dura se necesita inteligencia para saber dónde va la pelota, saber colocarla, ¿verdad? Obviamente ahí está la inteligencia y la capacidad y habilidad física para saber dónde va a poner uno la pelota. Son bonitos y un juego solo se hace para divertirse, no para ganar. Rescatar, extraer de las entrañas de la historia huellas y testimonios que desentierren los juegos y los deportes practicados en estas tierras no es tarea fácil. Sin embargo, ya se han logrado registrar más de 100 disciplinas, clasificadas en juegos, deportes y juegos de destreza mental. Mediante un gran trabajo de búsqueda de las raíces, se han encontrado las muestras de juegos y deportes autóctonos y tradicionales de cada estado del país. Esta, que es solo una pequeña muestra de algunos juegos y deportes, nos habla de la riqueza que existe en México. Pero para que realmente estas disciplinas perduren y vuelvan a ser parte de las actividades que se practican en la nación, se requiere de llevar a cabo una amplia y exhaustiva labor de difusión. Por esta razón, desde su inicio, la Federación se propuso como parte esencial de sus actividades la difusión y la promoción de los juegos y deportes tradicionales. Año con año se organizan diversos eventos deportivos, como los torneos regionales y campeonatos nacionales de algunas de las especialidades. Por ejemplo, el ulama, la pelota purépecha y el rebote a mano. Así se reafirman como parte integral del deporte en México y se logra la estimulación de la cultura tradicional en cada localidad.
En 1995 fue cuando finalmente se coordinó un gran evento que convocaba a nivel nacional la participación en diferentes disciplinas. Este primer encuentro nacional de juegos y deportes autóctonos y tradicionales, celebrado en la ciudad de Oaxaca, marcó el inicio de una convivencia y conocimiento sin precedentes por el entusiasmo que logró fomentar entre los participantes. Un mensaje a través del juego. Esperamos que estos niños tarahumaras, estamos seguros de que así va a ser, practicarán también el corozo, serán ya diestros en esta práctica. Y hace rato hicimos el intercambio con Chihuahua y ojalá así se hicieran con todos los demás estados que traen juegos, que nos enseñaran y que nosotros les enseñáramos lo de nosotros, para que esto lo hagamos allá, ¿cómo se llama?, en nuestras comunidades. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer. Los pueblos que van creciendo como los vientos, allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que van a ser. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Año con año ha ido incrementando la participación tanto de los estados como de los jóvenes o niños que participan y también de los juegos. Que están perdidos todos los juegos de los antepasados, por eso venimos a revivirlos otra vez, para que la gente los practique otra vez. Durante los encuentros, que se realizan anualmente en una sede distinta, los participantes compiten en su especialidad, dan exhibiciones de otras disciplinas, aprenden en talleres la elaboración de materiales y tienen la oportunidad de nutrirse de experiencias y conocimientos en deportes y juegos de otros estados. Además, los encuentros constituyen un foro de la cultura y tradiciones de las diversas etnias que se reúnen. Se sienten asombrados de que existan esos juegos, sobre todo cuando dicen, oye, esto estaba en México, esto lo teníamos en México, así es, esto y muchos más eventos deportivos. La experiencia que he tenido en los encuentros que ha hecho la asociación en distintas partes del país, sus juegos también lo estamos aprendiendo y lo estamos practicando en nuestras comunidades. Muchos juegos y deportes se han intercambiado entre las comunidades de los distintos estados que participan en los encuentros. Hoy se puede observar cómo compiten en una disciplina muchos participantes de diversas regiones de la República. A manera de ejemplo, se puede mencionar la pelota purépecha. Este deporte ha tenido tanto éxito en su práctica que desde el año 2004 se le incluyó en la Olimpiada Nacional, máximo evento deportivo del país. En esa primera participación compitieron 33 equipos de 10 estados de la República, y así se convirtió en un símbolo para la difusión de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, representando la cultura ancestral de los mexicanos. Así fue como en el año de 1996 se dio la apertura internacional con la realización del Campeonato Mundial de Pelota a Mano en Valencia, España, donde México participó en un intercambio histórico con los europeos. Como en México, en el mundo también se ha ido gestando un movimiento de rescate de juegos tradicionales, y ahí se ha reconocido el esfuerzo de nuestro país. En junio de 2000, Hannover, Alemania, fue sede del tercer Festival Mundial de Juegos y Deportes Tradicionales. En el marco de ese evento, se obtuvo la certificación de la carrera de bola tarahumara, como uno de los 10 primeros deportes tradicionales considerados como herencia del mundo. Que se revalore, ¿verdad?, el sentimiento humano a través de la actividad física. Es un orgullo para nosotros que la carrera de bola sea un patrimonio de la humanidad. También en el ámbito internacional,
En octubre de 2001, durante el 17º Congreso Internacional en la ciudad de Cape Town, Sudáfrica, la Federación Mexicana presentó la ponencia titulada Origen y desarrollo de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de México. Y yo hice la presentación ante el Congreso y les impactó muchísimo. Y finalmente uno de los acuerdos del Congreso fue tomar a la Federación Mexicana como modelo a nivel mundial para, con esta estructura que tiene ya la Federación, con programas, con una serie de experiencias, tomarnos como modelo para hacer este proyecto de recuperación de los juegos y deportes tradicionales en los 5 continentes. Los juegos y deportes autóctonos y tradicionales se consideran un pilar para conocer los elementos vivos de las culturas ancestrales. Con ello, se regeneran y reproducen valores como la identidad y el sentido de pertenencia, más allá de su sentido lúdico. Todas estas disciplinas son parte integral de México y pueden aportar una valiosa contribución al entendimiento intercultural y a la tolerancia mutua, tanto dentro de las naciones como entre ellas. La Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales ha rescatado una parte importante del pasado de los mexicanos y continuará su labor de extender el conocimiento de los juegos y deportes tradicionales, que son esencia de cada pueblo y actividad formadora del ser humano. Los juegos perdurarán igual que el eterno movimiento entre el día y la noche, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Y así, desde las páginas del Popol Vuh, nos llega la tradición ancestral, encarnada en los cientos de juegos que conforman el México lúdico. Sencillo como la lluvia, profundo como la mar. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer. Los pueblos que van creciendo como los vientos, allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que va a nacer. La 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 la, allá me voy a vivir.